Viuda, es expulsada con su madre y sus hijos en la tormenta, pero no esperaba lo que venía. El cerrojo de la puerta sonó como el fin del mundo. Era un sonido metálico, frío, definitivo. Afuera, la tormenta de Texas golpeaba el porche con furia, pero el verdadero huracán estaba dentro, en la sala de estar. Ramón, el primo lejano de su difunto esposo, sostenía los papeles con una sonrisa torcida, casi disfrutando el momento. «La casa es mía ahora, Verónica. Tienes una hora», dijo, su voz sin rastro de piedad, ahogando el llanto del bebé. Verónica apretó a su recién nacido, Ángel, mientras su otra hija, Bianca, de 7 años, se aferraba a su falda. No sabían que esa noche, la peor noche de sus vidas, no era un final. Era el comienzo de algo que nadie, ni siquiera el propio Ramón, podría haber predicho. Esta es una historia de supervivencia y justicia inesperada. Suscríbete a Momentos Escritos para no perderte el desenlace de esta y otras historias impactantes. Y déjanos un comentario desde qué ciudad estás escuchando este relato que nos toca el alma. Verónica no podía respirar. ¿De qué estás hablando, Ramón? Esta casa es de mis hijos. Javier trabajó toda su vida por ella. Ramón soltó una risa seca que helaba más que el viento de afuera. Javier era un buen hombre, pero un mal negociante, prima. Me debía dinero, mucho dinero, y usó esta casa como garantía. Sacudió los papeles frente a ella. Eran documentos legales, firmas que ella reconoció como las de Javier. Su esposo, el hombre que amaba, le había ocultado un secreto que ahora amenazaba con destruir a su familia por completo. Isabel, la madre de Verónica, una mujer de 60 años pero endurecida por la vida, dio un paso al frente. «Eres un buitre, Ramón. Esperaste a que Javier muriera para hacer esto. Esperaste a que naciera el bebé». Ramón se encogió de hombros, su mirada fría recorriendo los muebles que pronto consideraría suyos. «Negocios son negocios, suegra. La ley está de mi lado. No me obliguen a llamar a la policía para sacarlos». La palabra «policía» golpeó a Verónica. Estaban solos. Javier ya no estaba para protegerlos, y la ley, al parecer, estaba del lado del cruel. «Pero la tormenta, Ramón, mira afuera. ¿Cómo puedes echarnos con esta lluvia? El bebé tiene solo semanas». La súplica de Verónica se quebró en un sollozo. A Ramón no le importó. «Hubieran pensado en eso antes de endeudarse», dijo, abriendo la puerta principal. El viento y la lluvia entraron con violencia, mojando el piso de madera. «1 hora, y estoy siendo generoso. No me importa a dónde vayan, pero no será aquí». Se dirigió hacia su camioneta de lujo, estacionada en el lodo, dejándolos con el sonido de la tormenta y el corazón roto. Verónica miró a su alrededor. Las fotos de Javier en la pared parecían una burla. ¿Cómo pudo él? ¿Cómo pudo dejarlos tan desprotegidos? Pero no había tiempo para la ira contra su difunto esposo. Había tiempo para el pánico. «Mamá, ¿qué hacemos?» Doña Isabel, con la mandíbula apretada, fue al dormitorio. «Hacemos lo que siempre hemos hecho, hija. Sobrevivir. Coge a los niños. Yo empacaré lo esencial. No le daremos el gusto de vernos rogar. Lo esencial». ¿Qué era esencial cuando estabas perdiendo todo? Bianca, la pequeña Bianca, entendía más de lo que dejaba ver. Sus ojos oscuros estaban llenos de un miedo silencioso, pero también de rabia. «Ese hombre es malo, mami». Verónica la abrazó con un brazo, mientras mecía a Ángel con el otro. «Lo sé, mi amor, lo sé, pero tu abuela tiene razón. No nos vamos a quebrar». Intentó sonar valiente, pero su voz temblaba. El reloj de la pared, un regalo de bodas, marcaba cada segundo hacia su expulsión. Cada tic-tac era un martillo golpeando su pecho, recordándole su fracaso. Doña Isabel salió con una sola maleta vieja. Dentro no había ropa, solo los documentos importantes, actas de nacimiento, pasaportes, los pocos ahorros que tenían y una foto enmarcada de Javier. «Lo material se recupera, Verónica. La dignidad no. Vámonos antes de que ese hombre regrese». Verónica asintió, las lágrimas mezclándose con el sudor frío del pánico.
Tomó la pañalera de Ángel, puso al bebé en un portabebés gastado contra su pecho y tomó la mano de Bianca. Era el momento. Salieron al porche. La lluvia caía en cortinas grises y frías. Ramón estaba apoyado en su camioneta, bajo un gran paraguas negro, observándolos. No dijo nada, solo observó. Verónica dio el primer paso fuera del refugio de su hogar, sintiendo el agua helada golpearla de inmediato. El camino de grava se convirtió en un río de lodo. Mientras caminaban hacia la carretera, Verónica no se atrevió a mirar atrás. Si lo hacía, sabía que se derrumbaría allí mismo. La puerta de la casa se cerró detrás de ellos con un sonido sordo. Ramón ni siquiera esperó a que se alejaran. Vieron cómo encendía las luces de la sala, su silueta moviéndose dentro de la que había sido su casa hacía 10 minutos. «No mires atrás, Bianca», dijo doña Isabel, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. Sostenía la maleta marrón con fuerza, su única ancla en medio del caos. El camino de tierra que conectaba su casa con la carretera principal de las afueras de San Antonio estaba inundado. El lodo se pegaba a sus zapatos, haciendo cada paso una lucha. Verónica trataba de proteger a Ángel con su propio cuerpo. El pequeño portabebés estaba cubierto con una manta delgada, pero la lluvia era implacable. Ángel, sintiendo el frío y la tensión, comenzó a llorar. Un llanto agudo que cortaba el sonido de la tormenta. «Shh, mi amor, shh, mamá está aquí», susurraba Verónica, pero sus propias lágrimas se confundían con la lluvia. Se sentía una fracasada. Su esposo había muerto y ella ni siquiera podía mantener un techo sobre la cabeza de sus hijos. Bianca caminaba al lado de su madre, con una determinación sombría para una niña de 7 años. En sus manos sostenía un pequeño paraguas de personajes infantiles, pero no lo usaba para ella misma. Lo sostenía lo más alto que podía, tratando inútilmente de cubrir a su madre y a su hermanito. «Mami, tengo frío», dijo en voz baja, pero no se quejó más. Verónica quiso decirle que todo estaría bien, pero las palabras no salían. Sería una mentira, y en ese momento, las mentiras no calentaban a nadie. Doña Isabel caminaba con dificultad. La artritis en sus rodillas protestaba con cada paso en el terreno irregular. La maleta, aunque pequeña, pesaba como si estuviera llena de piedras. «Sigue caminando, Verónica. No podemos detenernos aquí. Estamos demasiado cerca de él». Sabía que Ramón las observaba desde la ventana. Su orgullo estaba herido, pero su espíritu de lucha seguía intacto. Ella había pasado por cosas peores, o al menos eso intentaba convencerse. Llegaron a la carretera principal, una carretera rural de Texas, oscura y solitaria. Los autos pasaban a toda velocidad, levantando olas de agua sucia que los empapaban aún más. No tenían a dónde ir. Sus vecinos más cercanos estaban a kilómetros de distancia y no tenían teléfono para pedir ayuda. El albergue más cercano estaba en la ciudad, a más de 30 kilómetros. Eran una viuda, una anciana y 2 niños pequeños, invisibles para los autos que pasaban rápido, invisibles para el mundo. Verónica se detuvo mirando la oscuridad. El llanto de Ángel era desesperado. Necesitaba comer, necesitaba calor. «Mamá, no puedo más, no puedo». Se dejó caer de rodillas en el arcén fangoso, el portabebés golpeando suavemente contra su pecho. «Javier, ¿por qué? ¿Por qué nos hiciste esto?» El grito fue de dolor y de rabia. Rabia contra Ramón, rabia contra Javier, rabia contra Dios por esa tormenta. Bianca se arrodilló a su lado, poniendo el pequeño paraguas sobre la cabeza de Ángel. «No llores, mami, yo te cuido». Doña Isabel se quedó de pie sobre ellas, una estatua de dignidad rota. Miró al cielo oscuro y tormentoso. «Levántate, Verónica, no dejes que tus hijos te vean así. No dejes que la tormenta gane. Estamos juntas en esto. Levántate». La voz de su madre, aunque cansada, tenía un filo de acero. Y Verónica, aferrándose a esa fuerza, buscó en su interior la energía para dar un paso más.
Apenas se habían puesto de pie cuando las luces de un auto que venía rápido las cegaron. El conductor tocó la bocina con fuerza, desviándose en el último segundo. El agua sucia del charco las cubrió por completo. Bianca gritó y Ángel lloró aún más fuerte. Fue la humillación final. Empapados, temblando y ahora cubiertos de lodo, Verónica sintió que la última pizca de esperanza se disolvía en la lluvia ácida. «No vamos a sobrevivir a esto, mamá», susurró. Su voz ronca por el frío. Doña Isabel la abofeteó. No fue una bofetada fuerte, fue más bien un toque brusco para sacarla de su estupor. «No digas eso. No te atrevas a decir eso frente a tus hijos. Tu esposo murió, pero tú estás viva. Ahora actúa como tal». Verónica la miró sorprendida por el gesto, pero la sacudida funcionó. El entumecimiento dio paso a una adrenalina fría. Tenía que protegerlos. Se limpió el lodo de la cara, ayudó a su madre a levantar la maleta que había caído y tiró de Bianca para que se pusiera de pie. «Tienes razón, perdóname». Se puso de pie, con la espalda recta, aunque sentía que sus huesos castañeteaban. Empezaron a caminar de nuevo, sin rumbo, solo alejándose de la casa que ya no era suya. Cada paso era una tortura. Los zapatos de Bianca estaban rotos y el agua entraba y salía. El vestido delgado de Verónica estaba pegado a su piel y el peso de Ángel empapado parecía duplicarse. La carretera era un túnel negro, con la lluvia como paredes. «Mami, mira», dijo Bianca de repente, su vocecita apenas audible sobre la tormenta. «Un camión». Verónica levantó la vista. Unas luces grandes y altas se acercaban, pero mucho más despacio que los otros autos. Era un camión de carga, viejo y ruidoso. El conductor redujo la velocidad al verlas, sus faros iluminando a la familia como si fueran animales asustados en la carretera. El camión se detuvo unos metros más adelante, en el arcén. Verónica se detuvo, desconfiada. Agarró a Bianca con más fuerza. «¡Mamá! ¡Quédate detrás de mí!». Un hombre en la carretera, en medio de la nada, en una noche como esta, podía ser peor que la tormenta. La puerta del camión se abrió con un chirrido metálico. Un hombre corpulento, con una gorra de béisbol gastada y una barba canosa, bajó lentamente. No se acercó demasiado. Mantuvo la distancia, pero su voz retumbó sobre la lluvia. «Señora, ¿está todo bien? No es lugar para una familia con este tiempo». Su voz era grave, pero no parecía amenazante. Tenía un acento tejano marcado, mezclado con un español que delataba sus raíces. Verónica dudó. El miedo la paralizaba. Había escuchado historias terribles, pero luego miró a Ángel, cuyo rostro empezaba a ponerse a su lado por el frío. No tenían opción. Nos echaron de nuestra casa. No tenemos a dónde ir». El hombre se quitó la gorra y se pasó la mano por el pelo escaso. Su rostro mostraba una genuina preocupación. «Dios mío, suban rápido. No puedo dejarlas aquí. Mi nombre es Miguel», señaló la cabina. «No es mucho, pero está seco y caliente. Vamos, ándele». Doña Isabel miró a Verónica y asintió levemente. Era un riesgo, pero quedarse era una sentencia segura. Verónica, temblando de frío y miedo, tomó la decisión. Subir al camión fue un desafío. Doña Isabel apenas podía levantar la pierna, y Verónica luchaba con el peso de Ángel y la mano resbaladiza de Bianca. Miguel, el camionero, ayudó a Isabel a subir al asiento del pasajero con una gentileza sorprendente. «Con cuidado, señora, agárrese de mí». Luego ayudó a Verónica y Bianca a meterse en la litera de atrás. Un espacio pequeño, pero milagrosamente seco. «Acomódense ahí. Hay una manta. Debe estar limpia». Verónica se sentó en la litera, apretando a sus hijos. El calor de la cabina era casi doloroso al principio. Sus manos y pies congelados comenzaban a arder mientras recuperaban la circulación. Miguel subió, cerró la puerta y el rugido de la tormenta se atenuó. El motor del camión vibraba bajo ellos, un sonido constante y reconfortante. Miguel encendió la calefacción al máximo. «Tomen, está un poco fría, pero es agua limpia», dijo pasándoles una botella de agua. Verónica bebió con desesperación.
Luego le dio a Bianca. ¿A dónde vamos?, preguntó Verónica, su voz temblando. Miguel puso el camión en marcha y se incorporó lentamente a la carretera. No soy un hombre rico, señora. No tengo una casa grande, pero conozco a alguien. Una amiga mía tiene un pequeño restaurante en la ruta, a unos 20 kilómetros. Se llama Doña Carmen. Ella tiene un corazón grande. Nos dejará entrar, al menos para que pasen la noche secos. Doña Isabel, desde el asiento delantero, habló por primera vez. Gracias, hijo. Que Dios te lo pague. Miguel la miró por el rabillo del ojo y asintió. Todos hemos necesitado ayuda alguna vez, señora. El viaje de 20 kilómetros pareció una eternidad y un segundo al mismo tiempo. Bianca, agotada por el miedo y el frío, se acurrucó al lado de Verónica y se quedó dormida casi al instante. Ángel, sintiendo el calor, finalmente dejó de llorar y su respiración se volvió más tranquila. Verónica observaba la lluvia golpear el parabrisas. Las gotas eran iluminadas por los faros del camión, pareciendo lágrimas de diamantes en la oscuridad. Se sentía culpable. Culpable por el secreto de Javier, culpable por la crueldad de Ramón, culpable por poner a su familia en manos de un extraño. Pero este extraño, Miguel, olía a café y a diésel, y su presencia era tranquilizadora. Por primera vez en meses, desde que Javier enfermó, no se sentía completamente sola en el mundo. «Llegamos», dijo Miguel. El camión redujo la velocidad y giró hacia un estacionamiento de grava. Un letrero de neón, con algunas letras fundidas, parpadeaba en la niebla. Carmen's, Café y más. Era un lugar pequeño, un restaurante de carretera que había visto días mejores. Las luces de la cocina estaban encendidas, aunque era casi medianoche. «Esperen aquí, iré a hablar con ella. Carmen puede ser temperamental si la sorprendes». Miguel bajó del camión y corrió bajo la lluvia hacia la puerta trasera del restaurante. Verónica observó por la ventana. Vio a Miguel golpear la puerta y momentos después, una mujer bajita y robusta, con un delantal manchado y el cabello recogido en un moño apretado, abrió. Discutieron por un momento. La mujer gesticulaba con las manos. Verónica contuvo el aliento. ¿Y si los rechazaba? ¿Qué harían entonces? Finalmente, la mujer miró hacia el camión y su expresión pareció suavizarse. Miguel le dio una palmada en el hombro y le hizo una seña a Verónica para que bajaran. Bajar del camión fue más fácil esta vez, aunque la lluvia seguía cayendo. La mujer, Doña Carmen, las esperaba en el umbral de la puerta trasera. Su rostro estaba surcado de arrugas y preocupación. No sonrió, pero sus ojos oscuros analizaron a la familia con una intensidad rápida. Vio el rostro pálido de Verónica, el bebé dormido, la niña temblorosa y la anciana que apenas podía mantenerse en pie. «Miguel, ¿qué desastre me traes a esta hora?», dijo, su voz áspera pero no cruel. «Encontré a la familia en la carretera, Carmen. Los echaron de su casa». «Mira al bebé», respondió Miguel manteniendo un tono respetuoso. Doña Carmen chasqueó la lengua. «Ay, Dios mío, entren rápido, están empapados, van a enfermarse. Miguel, trae esa maleta». Sin más palabras, se hizo a un lado y las guió a través de la cocina caliente y ruidosa. El olor a café, frijoles refritos y tortillas frescas las golpeó como una bendición. Era el olor de la vida. La cocina estaba impecable, aunque los equipos eran viejos. Doña Carmen las llevó a un pequeño cuarto en la parte trasera, justo detrás de la despensa. Originalmente había sido una oficina, pero ahora tenía una cama individual gastada y un pequeño sofá-cama. «No es mucho». «Es todo lo que tengo», dijo bruscamente. «La cama es para usted», dijo a doña Isabel, «y ustedes tres pueden dormir en el sofá-cama. El baño está al final del pasillo. Hay toallas limpias en el armario». «No sé cómo agradecerle», comenzó Verónica, las lágrimas brotando de nuevo, esta vez de gratitud. Doña Carmen levantó una mano. «Guarda tus agradecimientos. Primero, sequen a esos niños». Salió de la habitación y regresó momentos después con un montón de ropa.
Es ropa vieja mía y de mi difunto esposo. Les quedará grande, pero está seca. Y traigan al bebé. Verónica, confundida, le entregó a Ángel. Carmen lo tomó con una habilidad sorprendente. Desenvolvió las mantas mojadas y lo envolvió en una toalla de cocina limpia y tibia. Mientras se cambiaban, el calor del pequeño cuarto comenzaba a hacer efecto. La ropa de Carmen era grande, pero se sentía como el abrazo de una madre. Doña Isabel se sentó en la cama con un suspiro que parecía liberar la tensión de las últimas horas. Bianca, ya con un pijama improvisado, se acurrucó en el sofá cama. «Mami, huele a galletas», murmuró antes de caer en un sueño profundo. Verónica sintió que un nudo en su pecho se aflojaba por primera vez ese día. Doña Carmen regresó, esta vez sin el bebé. «Está durmiendo junto a la estufa, donde está caliente. No se preocupen, lo estoy vigilando». Puso una bandeja en la pequeña mesa. Contenía un tazón grande de sopa de pollo humeante, tortillas calientes y 3 tazas de chocolate. «Coman, ustedes dos», señaló a Verónica y a Isabel. «Necesitan fuerzas». Verónica comió como si no hubiera probado bocado en días. La sopa era simple, pero tenía un sabor profundo, un sabor a hogar. «Miguel me contó lo que pasó», dijo Carmen, cruzándose de brazos mientras las observaba comer. «Ese Ramón es un sinvergüenza. Lo conozco. Siempre fue un avaro». Verónica levantó la vista, sorprendida. «¿Lo conoce?» Carmen asintió. «Este es un pueblo pequeño, disfrazado de ciudad. Todos conocen a Ramón y sus negocios sucios. Lamento lo de Javier. Era un buen hombre, pero confiaba demasiado». La mención de Javier hizo que Verónica bajara la mirada. La herida estaba demasiado fresca. Verónica se despertó sobresaltada. Por un segundo no supo dónde estaba. El olor a tocino y café la confundió. Luego, los eventos de la noche anterior la golpearon. Ramón, la lluvia, el camión. Miró a su lado. Bianca dormía profundamente, su rostro relajado por primera vez en semanas. En la cama individual, su madre roncaba suavemente. Y desde la cocina, el sonido más tranquilizador, el llanto suave de Ángel, seguido inmediatamente por la voz de doña Carmen. ya voy, pequeño impaciente». Se levantó del sofá cama, su cuerpo adolorido por la tensión y por dormir en un espacio reducido. La ropa seca de Carmen colgaba de ella, pero se sentía agradecida. Salió del cuartito. La cocina del restaurante estaba en pleno apogeo. Doña Carmen, con Ángel acunado expertamente en un brazo, volteaba tortillas en el comal con el otro. Miguel estaba sentado en una mesa de la esquina tomando café. La tormenta había pasado. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando el polvo en el aire. «Buenos días. ¿Dormiste?», preguntó Carmen sin mirarla. «El pequeño comió hace una hora y volvió a dormir». Verónica se acercó y tomó a Ángel. El bebé estaba caliente, seco y olía a leche. Gracias por todo, doña Carmen. Y a usted también, Miguel». Miguel sonrió. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Tengo que seguir mi ruta. Cuiden de esta familia, Carmen». La dueña del restaurante asintió. «Vete con cuidado, Miguel, y gracias por la entrega». Miguel se fue, y con él, su único vínculo con el mundo exterior. «Bueno», dijo Carmen, secándose las manos en el delantal, «no puedes quedarte en ese cuarto para siempre. El restaurante abre en 30 minutos, pero no tengo corazón para echarlas a la calle. Sin embargo, no dirijo una obra de caridad». Verónica sintió un nudo de pánico. «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que si se van a quedar, tienen que trabajar. Este lugar apenas se mantiene a flote. Necesito ayuda en la cocina y limpiando las mesas. Les daré ese cuarto y comida y un pago mínimo. Es todo lo que puedo ofrecer». La oferta era un salvavidas. «Haremos lo que sea», dijo doña Isabel, que había entrado en la cocina ya vestida. «Yo sé cocinar. Y mi hija también. Aprendimos de mi abuela. No se arrepentirá». Carmen la miró de arriba a abajo. «Eso dicen todas. La cocina está ahí. El desayuno para los camioneros empieza ahora. Muéstrenme lo que saben hacer».
Verónica, tú ayuda a limpiar las mesas del frente. Isabel, quédate conmigo. Veremos si es cierto eso de la abuela. Verónica salió al comedor. Era un lugar pequeño, con 10 mesas de vinilo rojo, algunas rotas. Olía a grasa vieja y a café quemado. Era un lugar triste, pero era un refugio. Mientras limpiaba las mesas, observaba a los pocos clientes, camioneros cansados, trabajadores locales. Todos parecían conocer a Carmen. Era evidente que el restaurante era un punto de encuentro, pero también era evidente que estaba fallando. Los menús estaban pegajosos y la comida que salía de la cocina parecía aburrida. Mientras tanto, en la cocina, doña Isabel observaba a Carmen preparar los huevos revueltos. Los hacía sin ganas, echando un poco de sal y pimienta. «Con permiso, señora», dijo Isabel suavemente. Carmen la miró con las cejas arqueadas. ¿Puedo sugerir algo?» Carmen, sorprendida por la audacia, le entregó la espátula. «Adelante, maestra, enséñame». Isabel sonrió. Tomó un poco de chorizo de la despensa, cebolla fresca, cilantro y un chile jalapeño. En minutos, el olor de la cocina cambió, de grasa quemada a hogar. El primer cliente que probó los huevos con chorizo de doña Isabel cerró los ojos. Era un camionero habitual, un hombre llamado Gus, que comía allí todas las mañanas. «Carmen, ¿qué demonios es esto?», gritó, pero no estaba enojado. Verónica, que estaba sirviendo café, se congeló, temiendo lo peor. «¿Qué pasa, Gus? ¿Está malo?». Gus negó con la cabeza y tomó otro bocado grande. «Malo no, mujer. Esto es glorioso. Sabe como la comida de mi madre en Laredo. ¿Qué hiciste?». Doña Carmen, desde la ventana de la cocina, sonrió por primera vez esa mañana. «Tengo una nueva ayudante. Parece que sabe un par de trucos». Ese día, por primera vez en meses, el restaurante se quedó sin huevos antes del mediodía. Los clientes dejaban propinas más generosas y todos preguntaban qué había de nuevo en el menú. Al cerrar la tarde, Carmen se sentó en una mesa con Verónica e Isabel. Estaba agotada, pero sus ojos brillaban. «Bueno, parece que la abuela tenía razón», dijo mirando a Isabel. «Solo es comida casera, señora», dijo Isabel humildemente. No lo es», interrumpió Carmen. «Es esperanza. He estado haciendo lo mismo durante 20 años. Estaba cansada. Este lugar estaba a punto de cerrar. ¿Saben? Los bancos me están comiendo viva». Miró a Verónica. «Tu madre salvó el día, pero el desayuno no salvará el negocio. ¿Qué más saben hacer?». Verónica, que había pasado el día limpiando y cuidando a los niños entre clientes, finalmente habló. «Mi madre, ella me enseñó todo, pero yo hago postres. Mi pastel de 3 leches es... bueno, a Javier le encantaba». Carmen asintió lentamente. «Postres. Nunca he sido buena con los postres. Mañana tú», señaló a Verónica. «Entras a la cocina conmigo y con tu madre. Bianca puede quedarse en el cuarto viendo la televisión. El bebé... bueno, nos turnaremos para cargarlo». Era un plan loco, pero era el primer plan que Verónica tenía en mucho tiempo. Los días se convirtieron en semanas. La vida se asentó en una nueva rutina. Verónica, Isabel y Carmen se convirtieron en un equipo improbable. La pequeña cocina se llenó de vida. Doña Isabel se encargaba de los guisos y los sabores tradicionales, un mole que tardaba 2 días en prepararse, un menudo que, según los clientes, curaba hasta el alma. Verónica se hizo cargo de los postres y las aguas frescas. Su pastel de 3 leches se hizo famoso y la gente empezaba a pedirlo para llevar. Bianca se adaptó. Hacía su tarea en la mesa del rincón y los camioneros se convirtieron en sus tíos postizos, siempre trayéndole un dulce o ayudándola con las matemáticas. Ángel crecía en la cocina, rodeado del amor de 3 mujeres fuertes. El restaurante, que antes estaba vacío y triste, ahora tenía una lista de espera los fines de semana. El Café y Más de Carmen estaba renaciendo, y todo era gracias al sazón de Verónica y su madre. Pero la sombra de Ramón seguía presente. Verónica, aunque trabajaba de sol a sol,
No podía olvidar la humillación. Ahorraba cada centavo que Carmen le pagaba, pero sabía que no era suficiente. La casa de sus hijos, seguía siendo una herida abierta. «Hija, tienes que dejarlo ir», le decía Isabel una noche mientras doblaban servilletas. «Estamos bien aquí, estamos juntas». «No, mamá», respondió Verónica, su voz firme. «No estoy bien. Ramón nos quitó todo. Se aprovechó de Javier, se aprovechó de nosotros. No puedo dejarlo ir, no hasta que se haga justicia». Doña Isabel la miró. Vio en su hija una chispa que no había visto antes. No era la chispa de la juventud, sino el fuego de una mujer que había sido empujada al límite y había decidido contraatacar. Pasaron 3 meses. El restaurante, ahora conocido localmente como El Sazón de las Viudas, aunque el letrero seguía diciendo Carmen's, era un éxito rotundo. Habían contratado a 2 meseras más. Verónica ahora administraba las finanzas e Isabel era la jefa indiscutible de la cocina. Doña Carmen, por su parte, se sentaba en la caja registradora recibiendo a los clientes con una sonrisa que no sabía que todavía tenía. Habían formado una sociedad basada en la confianza y la necesidad mutua. Un martes por la tarde, un día generalmente lento, un auto de lujo negro se estacionó afuera. No era una camioneta de trabajo, era un sedán europeo que parecía fuera de lugar en el estacionamiento de grava. Un hombre de traje salió. Era alto, de unos 40 años, con cabello perfectamente peinado y un portafolio de cuero. Entró al restaurante y el murmullo de los pocos clientes cesó. Parecía un agente del gobierno o peor aún, del banco. Verónica, que estaba limpiando una mesa, sintió un escalofrío. ¿Ramón los había encontrado? ¿Venía a causar más problemas? El hombre miró el menú del día escrito en una pizarra. «Buenos días. ¿La dueña es Carmen?» Su español era pulcro, educado. Carmen se levantó de su taburete. «¿En qué puedo servirle, señor?» El hombre sonrió. «Mi nombre es Mateo Ríos, soy abogado. Y para ser honesto, me estoy muriendo de hambre. Me han dicho que su mole es el mejor de este lado de la frontera». El alivio fue palpable. Verónica sonrió. «Por favor, siéntese, le traigo un poco». El abogado, Mateo, comió con entusiasmo. Comió el mole de Isabel, probó las tortillas hechas a mano y, por supuesto, pidió el pastel de 3 leches. Verónica se lo sirvió. «Esto es increíble», dijo él, limpiándose la boca con una servilleta de papel. «Mi firma está en San Antonio, pero vengo a esta área por un caso. Un amigo me dijo que tenía que parar aquí». No exageraba. «Gracias, señor». «Es la receta de mi madre», dijo Verónica. Mateo la miró con curiosidad. Había algo en sus ojos, una tristeza que la comida deliciosa no podía ocultar. «Usted no es Carmen, ¿verdad?». Verónica negó. «No, yo soy Verónica. Trabajo aquí, con mi madre». Mateo asintió. «Ustedes dos son las del Sazón Secreto, ¿cierto? ¿Cómo terminaron 2 chefs de su calibre en un restaurante de carretera?». La pregunta era inocente, pero tocó una fibra sensible. Verónica dudó. Hablar de su pasado era doloroso. Pero algo en la mirada amable de Mateo la hizo confiar. Tal vez fue el traje, tal vez fue la forma en que trató a su madre con respeto, o tal vez estaba cansada de guardar el secreto. «Es una larga historia, señor Ríos». Él dejó el tenedor. «Tengo tiempo, y para ser sincero, prefiero escuchar historias que leer contratos». Así que, en esa tarde lenta de martes, Verónica contó todo. Contó sobre Javier y su muerte repentina. Contó sobre el secreto de la deuda. Contó sobre Ramón, su primo político. Contó sobre la tormenta, la expulsión, el miedo de sus hijos y cómo terminaron en la puerta de Carmen. Habló sin llorar, con una calma fría que venía de haber revivido la historia 1000 veces en su mente. Doña Isabel y doña Carmen se unieron a la mesa, añadiendo detalles. Mateo Ríos escuchó en silencio. Su rostro pasó de la curiosidad amable a una indignación controlada. No interrumpió, solo asintió, su mirada fija en Verónica. Cuando ella terminó, el abogado se recostó en su silla.
El restaurante estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador. «¿Ramón qué?», preguntó, pidiendo el apellido. «Ramón Salcedo», dijo Verónica. Mateo sacó una pluma elegante y un cuaderno de su portafolio. «Ramón Salcedo, y tiene los papeles de la ejecución hipotecaria». «No», dijo Verónica avergonzada. «Nos echó tan rápido. No pude agarrar nada. Solo lo que mi madre puso en la maleta». Mateo la miró. «Señora, Verónica, lo que ese hombre hizo, echar a una viuda y sus hijos a la calle en medio de una tormenta, no solo es inmoral, sospecho que también es ilegal. La ley de Texas tiene protecciones para los cónyuges sobrevivientes. Él no puede simplemente ejecutar una deuda privada así, no sin una orden judicial apropiada y un aviso de desalojo formal». «Pero tenía papeles», insistió Verónica, «firmados por Javier». «Papeles que usted no pudo revisar», replicó Mateo. «Un pagaré privado es una cosa, la escritura de una casa es otra. Un prestamista no puede simplemente tomar posesión, tiene que pasar por la corte». Se levantó, su apetito claramente olvidado, reemplazado por la energía de un cazador. «Esto es lo que voy a hacer. Voy a volver a San Antonio, voy a investigar los registros de la propiedad de su casa, voy a investigar a Ramón Salcedo». «No podemos pagarle, señor Ríos», dijo doña Isabel, su voz llena de orgullo. «No tenemos dinero para abogados caros». Mateo guardó su pluma. Miró a las tres mujeres, al bebé que ahora dormía en un Moisés cerca de la caja, a la niña que hacía la tarea. «Señoras», dijo suavemente, «he comido el mejor mole de mi vida y he escuchado la historia más injusta. Consideren esto pro bono, o mejor dicho», sonrió. «Háganme un trato. Si gano, me deben pastel de 3 leches gratis de por vida». Verónica no sabía si reír o llorar. «¿Habla en serio?». La expresión de Mateo se volvió seria. «Muy en serio. Odio a los bravucones. Y Ramón Salcedo suena como el peor de todos. No le prometo nada porque no he visto la evidencia, pero prometo investigar. Denme su dirección anterior y el nombre completo de Javier. Haré lo que pueda». Le dio a Verónica su tarjeta. «Llámenme si él se acerca a ustedes. No hablen con él bajo ninguna circunstancia». El abogado pagó su cuenta, insistiendo en pagar el doble para futuros pasteles, y así como llegó, se fue, su auto de lujo desapareciendo en la carretera. Las 3 mujeres se quedaron en la puerta, observándolo irse. «¿Crees que decía la verdad?», preguntó Carmen. «No lo sé», dijo Verónica, apretando la tarjeta de presentación en su mano. «Pero es la primera vez en mucho tiempo que siento que la tormenta, quizás, está empezando a amainar». Doña Isabel puso una mano en el hombro de su hija. «La justicia tarda, hija, pero llega. Ahora volvamos adentro. Esos frijoles no se van a cocinar solos». Pero Verónica se quedó mirando la carretera un momento más. El nombre en la tarjeta decía Mateo Ríos, Ríos y Asociados, litigios civiles. Era un hilo delgado de esperanza, pero era más de lo que tenía la noche que caminaba bajo la lluvia. Pasaron 2 meses más. La vida en el restaurante era próspera. Con la ayuda de Verónica en la administración, doña Carmen había solicitado un pequeño préstamo para remodelar. Cambiaron las mesas de vinilo rotas, pintaron las paredes de un color cálido y pusieron un letrero nuevo. La parada de la familia. Fue idea de Bianca. «Porque ahora somos una familia», dijo. El nombre se quedó. El negocio duplicó sus ingresos. Verónica e Isabel ya no eran empleadas. Carmen insistió en hacerlas socias minoritarias. Verónica había ahorrado lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento en el pueblo cercano. «No, Carmen, usted nos dio un hogar cuando no teníamos nada. Pero es hora de que mis hijos tengan su propio espacio y usted merece recuperar su oficina». Carmen protestó, pero Verónica insistió. La mudanza fue agridulce. El pequeño cuarto detrás de la cocina había sido su refugio seguro. Pero tener su propio lugar, aunque modesto, fue el primer paso hacia la independencia real. Bianca fue inscrita en la escuela local. Era brillante y rápidamente hizo amigos. Ángel crecía sano, siendo el niño mimado del restaurante. Verónica incluso
Había comprado un auto usado, un modelo viejo pero que funcionaba. Podía llevar a sus hijos a la escuela, ir al supermercado, moverse sin depender de nadie. Se sentía normal, casi feliz. Había dejado de mirar por encima del hombro, esperando ver la camioneta de Ramón. Y entonces, una tarde, el teléfono del restaurante sonó. Era Mateo Ríos. Verónica no había sabido nada de él desde su visita. Su corazón dio un vuelco. «Verónica, soy Mateo. ¿Tienes un minuto?» Su voz sonaba diferente, más seria. «¿Qué pasa? ¿Qué encontró?» Verónica se alejó del ruido de la cocina. «Bueno, investigué a Salcedo. Y tenías razón. Es un sinvergüenza. Pero es un sinvergüenza muy inteligente. El pagaré que Javier firmó era legal. La casa estaba de hecho como garantía». El estómago de Verónica se hundió. «Entonces, no hay nada que hacer. La casa es suya». «No tan rápido», dijo Mateo. «El pagaré era legal, pero la ejecución no lo fue. Falsificó la urgencia de la deuda. Presentó documentos en la corte diciendo que ustedes habían abandonado la propiedad, lo cual era una mentira, porque ustedes estaban allí. No les entregó un aviso de desalojo legal. Básicamente, cometió fraude procesal para acelerar la ejecución antes de que un juez pudiera revisar las protecciones de viudez que te corresponden. Lo que hizo fue ilegal». Verónica se sentó. «¿Qué significa eso?» «Significa que tenemos un caso, Verónica. Un caso fuerte, no solo para recuperar la casa, sino por daños y perjuicios, por lo que les hizo pasar esa noche. Pero necesito que testifiques. Necesito que le cuentes a un juez exactamente lo que pasó. Y él, Ramón, va a pelear, va a mentir, va a intentar hacerte quedar mal, va a hablar de Javier, de sus deudas. ¿Estás lista para eso?» Verónica miró a través de la ventana. Vio a Bianca bajando del autobús escolar, corriendo hacia el restaurante. Vio a su madre riendo con un cliente. Escuchó a Carmen gritando pedidos en la cocina. Esta era su nueva vida, una vida construida sobre las cenizas de la antigua. ¿Valía la pena arriesgar esta nueva paz para enfrentarse al pasado? Ramón le había quitado su casa, pero le había dado esto. «Verónica, ¿sigues ahí?» La voz de Mateo la trajo de vuelta. Verónica respiró hondo. «Sí, estoy aquí. ¿Cuándo es la audiencia?» Ya no era la mujer asustada que lloraba bajo la lluvia. Era una socia de restaurante. Era una madre que había sobrevivido. Era una mujer con una columna de acero forjada en la tormenta. «Estoy lista. Dile a ese cobarde que nos vemos en la corte». La notificación de la demanda le fue entregada a Ramón Salcedo en su oficina de bienes raíces. Pasaron 3 días. 3 días en los que Verónica vivió con el corazón en la garganta. Luego, un jueves por la tarde, durante la hora pico del almuerzo, la puerta de la parada de la familia se abrió de golpe. No era un cliente hambriento, era Ramón. Su rostro, usualmente pálido y con una sonrisa falsa, estaba rojo de furia. El restaurante, lleno de comensales, quedó en silencio. «Tú», siseó, caminando directamente hacia Verónica, que estaba detrás del mostrador. «Retira esa demanda. ¿Crees que puedes jugar conmigo, primita? ¿Crees que un abogado de traje te salvará?» Su voz era baja, pero cargada de veneno. Doña Isabel salió de la cocina con un cucharón en la mano. «Lárgate de aquí, Ramón. No eres bienvenido». Ramón la ignoró, sus ojos fijos en Verónica. «Arruinaste tu vida una vez por las deudas de Javier. ¿Vas a arruinarla de nuevo por un sueño imposible?» «Lo que hiciste fue ilegal, Ramón», dijo Verónica, su voz temblando, pero se mantuvo firme. Se alegró de que Bianca estuviera en la escuela y Ángel durmiendo en la parte de atrás. «Me echaste a la calle, a mis hijos, en una tormenta». Ramón soltó una carcajada que no llegó a sus ojos. «Te hice un favor. Esa casa era un pozo de deudas. Deberías agradecerme. Ahora retira la demanda o te juro, Verónica, que haré que te arrepientas de haber conocido a mi familia». La amenaza quedó flotando en el aire. Antes de que Verónica pudiera responder, Gus, el camionero, se levantó de su mesa. Era un hombre grande y su sombra cubrió a Ramón.
Oye, amigo, creo que la señora te pidió que te fueras. Otros 2 clientes, trabajadores de la construcción, también se pusieron de pie. Ramón los miró, su ira convirtiéndose en humillación. «Esto no se ha terminado», escupió, señalando a Verónica. «Disfruta de tu restaurante de cucarachas mientras puedas». Salió, dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Verónica se apoyó en el mostrador, sus rodillas fallando. Doña Carmen corrió hacia ella con un vaso de agua. «No te dejes asustar por ese payaso. Ladrón que ladra». «Estaba asustada», admitió Verónica, «pero no por mí. Me asustó que tuviera razón». Isabel puso el cucharón en el mostrador. «No tiene razón. Es un cobarde. Siempre lo fue. Ataca a mujeres y niños. Pero ahora no estás sola, hija. Mira a tu alrededor». Verónica levantó la vista. Todo el restaurante la estaba mirando, no con lástima, sino con respeto. Gus levantó su taza de café. «Estamos con usted, jefa». El incidente, aunque aterrador, tuvo un efecto inesperado. La historia de Verónica, que había sido un murmullo, se convirtió en la leyenda del pueblo. La gente no solo venía por el mole de Isabel o el pastel de Verónica, venían a apoyar a la mujer que se enfrentaba al matón más grande del condado. El negocio, en lugar de disminuir, se fortaleció. Pero la batalla real apenas comenzaba. Ramón había mostrado su mano. No jugaría limpio. Esa noche Verónica llamó a Mateo. Le contó sobre la visita, la amenaza. «No te preocupes, Verónica», dijo la voz tranquila de Mateo. «Acaba de cometer su primer gran error. Intimidación de testigos. Lo usaremos en su contra. No hables con él, no respondas. Déjame esto a mí y ten cuidado». Colgó el teléfono. El miedo había regresado, pero esta vez estaba mezclado con determinación. Ramón había intentado apagar su fuego, pero solo había logrado avivarlo. La preparación para las declaraciones fue brutal. El abogado de Ramón, un hombre llamado Snyder, era tan desagradable como su cliente, pero mucho más inteligente. Mateo advirtió a Verónica: «Van a hurgar en todo. Van a tratar de hacerte ver como una esposa despistada y a Javier como un irresponsable. Quieren pintar un cuadro de que la ruina financiera era inevitable y que Ramón solo estaba limpiando el desastre. Pero Javier no era irresponsable», insistió Verónica, sentada en la oficina de Mateo en San Antonio. Era la primera vez que iba. Era un soñador. Confiaba demasiado, pero amaba a su familia. Mateo asintió, su rostro compasivo. «Lo sé, pero los hechos son confusos. La deuda es real, Verónica. Lo que estamos disputando es el método de ejecución, pero para ganar tenemos que entender por qué Javier pidió ese dinero». «No lo sé», admitió ella, avergonzada. «Nunca me lo dijo. Estaba enfermo. El cáncer volvió rápido. Y yo acababa de dar a luz a Ángel. Él, supongo que no quería preocuparme». Su voz se quebró. El dolor de la muerte de Javier se entrelazaba con la traición de su secreto. ¿Qué más le había ocultado? ¿Era toda su vida una mentira? Mateo se inclinó hacia adelante. «He estado investigando las finanzas de Javier. No era un apostador, no tenía otros vicios. El dinero desapareció, pero encontré algo». Le pasó un documento. Era un extracto bancario de una clínica en Houston. Una clínica especializada en tratamientos experimentales contra el cáncer. Las fechas coincidían con el préstamo de Ramón. Javier no había pedido el dinero por un mal negocio. Lo había pedido para intentar salvar su propia vida. Verónica se cubrió la boca. Las lágrimas cayeron sobre el papel. «No me lo dijo». Recordó las últimas semanas. Javier estaba optimista, a pesar de lo que decían los médicos locales. Hablaba de una nueva opción, de una última oportunidad. Ella pensó que era solo su espíritu de lucha, pero era un plan costoso que requería dinero que no tenían, un plan que lo llevó directamente a Ramón. «Él no quería preocuparte», repitió Mateo suavemente. «Probablemente hizo un trato con Ramón para mantenerlo en secreto. Y Ramón usó esa desesperación.
Le dio el dinero, pero a un interés exorbitante, y con la casa como garantía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba apostando a que Javier no sobreviviría. La crueldad de la situación era sofocante. Ramón no solo le había prestado dinero a un hombre moribundo, le había puesto un precio a su esperanza y había esperado pacientemente a que muriera para cobrar. «Ese monstruo», susurró Verónica. El dolor por Javier se transformó en una claridad helada. Ya no se trataba de la casa, se trataba de la memoria de su esposo. Ramón no solo había profanado su hogar, había profanado el último acto de amor desesperado de Javier por su familia. Quería vivir Mateo, quería vernos crecer, y ese hombre usó eso en su contra. Se secó las lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de rabia. «Dígale al señor Snyder que puede preguntar lo que quiera, puede hurgar en cada rincón de mi vida, no me importa. Mi esposo fue víctima de un usurero, y yo fui víctima de un fraude, y quiero que el mundo lo sepa». Mateo asintió. «Esa es la mujer que gana los juicios, Verónica. Ahora, repasemos tu historia. Desde el principio». La declaración tuvo lugar en una sala de conferencias sin alma. Ramón estaba allí, al otro lado de la mesa, con una sonrisa arrogante. Snyder, su abogado, era un hombre con ojos de tiburón. Comenzó suavemente. «Señora, es Verónica, ¿verdad? Verónica Garza de...» «Oh, disculpe, solo Verónica Garza ahora». La puya fue deliberada, diseñada para desequilibrarla. Verónica respiró hondo como le enseñó Mateo. «Mi nombre es Verónica Garza. Sí, usted testifica que su esposo, Javier, era un hombre responsable. Amaba a su familia», respondió ella, «pero acumuló deudas significativas sin su conocimiento. ¿Es eso correcto? Descubrí la deuda después de su muerte. Entonces, ¿realmente no tenía idea del estado financiero de su familia? ¿Estaba usted, cómo decirlo, al margen?» La implicación era clara. Era una esposa ignorante, incompetente. «Estaba ocupada cuidando a mi esposo moribundo y dando a luz a mi hijo», dijo Verónica, su voz fría. Snyder sonrió. «Por supuesto. Una situación trágica, tan trágica que Javier tuvo que recurrir a mi cliente, su propio primo, para un préstamo de emergencia. Un préstamo que su cliente usó para robarnos la casa». «¡Objeción!», gritó Snyder. Mateo puso una mano en el brazo de Verónica. «Conteste solo la pregunta, Verónica». La interrogación duró horas. Snyder sacó a relucir cada factura impaga, cada gasto. Intentó pintarla como una mujer que vivía en la negación. Pero Verónica se mantuvo firme. Contó la historia del tratamiento experimental. Contó cómo Ramón debió saber la desesperación de Javier. «Mi cliente es un hombre de negocios, señora Garza, no un consejero de duelo. El dinero fue prestado, el colateral fue asegurado. Fin de la historia». «No», dijo Verónica, mirando directamente a Ramón. «El fin de la historia fue cuando echaste a mi madre y a mis hijos a la lluvia. El fin de la historia es esta sala. No me vas a intimidar». Ramón perdió la compostura por un segundo. «Mentirosa. Estás mintiendo para quedarte con dinero que no es tuyo». «Señor Salcedo», ladró Mateo, «usted no es el que declara». La tensión era palpable. Cuando salieron, Verónica estaba temblando. «Lo hice horrible», le dijo a Mateo. Mateo sonrió. «Lo hiciste perfecto. Le mostraste al abogado que no eres una víctima asustada, y le mostraste a Ramón que tienes agallas. Ahora están preocupados». De vuelta en el restaurante esa noche, Verónica se sentía agotada, pero extrañamente en paz. La verdad estaba dicha. Doña Isabel la abrazó. «Estoy orgullosa de ti, hija. Tu padre también lo estaría». Doña Carmen le sirvió un plato de mole. «Coma, socia. Mañana tenemos un pedido de 50 pasteles de 3 leches para una quinceañera. La guerra legal es una cosa, pero el negocio no espera». La vida tenía que continuar, y mientras Verónica cortaba las verduras para el día siguiente, sintió una oleada de gratitud por estas dos mujeres que se habían convertido en su roca, por Miguel, el camionero que había sido su ángel guardián, e incluso por Ramón.
porque si él no la hubiera empujado al abismo, ella nunca habría descubierto que podía construir sus propias alas con los ingredientes más simples: harina, huevos, leche y una cantidad infinita de coraje. Ramón estaba furioso. La declaración no había salido como esperaba. Verónica no se había derrumbado, en cambio parecía más fuerte. Snyder le advirtió: ese abogado Ríos es bueno, y el jurado se comerá la historia de la viuda en la tormenta. Tenemos que desacreditarla antes de llegar a la corte. Si no podía ganar en lo legal, Ramón ganaría en lo social. Decidió atacar lo que más le importaba a Verónica ahora: su nuevo sustento, la parada de la familia. Comenzó sutilmente, una llamada anónima al Departamento de Salud del condado. Hola, sí, comí en un lugar llamado La Parada de la Familia. Creo que me enfermé. El lugar estaba sucio. Creo que vi una rata. La acusación era grave. Un inspector de salud, un hombre llamado Thompson, apareció sin previo aviso un viernes por la mañana, en plena hora del desayuno. El restaurante estaba lleno. Tengo una queja sobre este establecimiento. Necesito inspeccionar su cocina. Ahora, dijo, su rostro severo. Verónica sintió que se le helaba la sangre. ¿Una queja? Pero, apártese, señora. Doña Carmen, sin embargo, se interpuso. Por supuesto, inspector, sea mi invitado. Verónica, sigue atendiendo. Isabel, no dejes que se quemen esos frijoles. Carmen guió al inspector a la cocina. El inspector Thompson era meticuloso. Revisó las temperaturas de los refrigeradores. Pasó un dedo enguantado por las repisas. Miró debajo de las freidoras. Doña Isabel continuaba cocinando a su alrededor sin inmutarse. La cocina, aunque vieja, estaba impecable. Carmen siempre había sido una fanática de la limpieza. Limpia como si tuvieras miedo de Dios, y luego limpia un poco más, solía decir. Después de 30 minutos, el inspector salió de la cocina. Su rostro ya no era severo, estaba impresionado. Señora, dijo a Carmen, no sé quién llamó, pero esta es una de las cocinas más limpias que he visto en meses. Lamento la interrupción. Se dirigió a la caja, pagó por un café y un taco de desayuno y se fue. Los clientes, que habían observado todo en silencio, estallaron en aplausos. Pero Ramón no se detuvo ahí. El ataque oficial había fallado, así que comenzó una guerra de guerrillas. Empezaron a aparecer reseñas falsas en Internet. El peor lugar, comida fría y servicio grosero, me dio dolor de estómago, cuentas recién creadas, todas con una estrella. La calificación del restaurante, que había sido de 5 estrellas, comenzó a bajar. Verónica leía los comentarios con lágrimas en los ojos. Están mintiendo. ¿Por qué harían esto? Es él, dijo Carmen con amargura. Está tratando de arruinarnos. La calumnia comenzó a funcionar. Algunos clientes nuevos dudaban en entrar. Las ventas cayeron un 10%, luego un 20%. Verónica se sentía desesperada. Habían sobrevivido a la tormenta, solo para ser ahogadas por un chorro de mentiras en línea. No es justo, le dijo a Isabel. Trabajamos tan duro. Doña Isabel la miró. Entonces, trabajamos más inteligentemente. ¿Crees que eres la única con una historia? Al día siguiente, Isabel y Carmen reunieron a sus clientes habituales. Gus, los trabajadores de la construcción, las maestras de la escuela local. Ustedes saben la verdad, les dijo Isabel. Ustedes han comido aquí, saben que nuestra cocina es limpia y saben por lo que ha pasado Verónica. Les contó sobre la visita de Ramón, sobre las mentiras. Gus sacó su teléfono. Ya estoy harto de ese tipo. Se metió a la página de reseñas. Gus, el rey del camino, dice: este lugar no es solo 5 estrellas, es la casa de mi madre. La comida es bendita y las dueñas son familia. Uno por uno, los clientes habituales comenzaron su propia campaña. Inundaron las redes sociales con fotos de la comida, con historias personales. Por cada reseña falsa de 1 estrella, aparecían 10 reseñas reales de 5 estrellas. La guerra de Ramón había fracasado.
había subestimado a la familia que Verónica había construido. La vida de Verónica se había convertido en un torbellino de cocinar, administrar y reunirse con abogados. Estaba tan enfocada en la batalla contra Ramón y en salvar el restaurante que casi no notó el cambio en Bianca. Su hija, usualmente parlanchina y brillante, se había vuelto silenciosa. Sus calificaciones, antes perfectas, comenzaron a bajar. Dejó de querer ir a la escuela. Solo... «Estoy cansada, mami», decía, pero sus ojos de 8 años estaban llenos de una ansiedad que Verónica conocía demasiado bien. Una tarde, la maestra de Bianca llamó. «Señora Garza, ¿podemos hablar?» «Bianca, no está bien. Se queda dormida en clase y tuvo una pelea hoy». Verónica casi deja caer el teléfono. «¿Una pelea? ¿Mi Bianca?» «Un niño, Tomás, le quitó su cuaderno y ella lo empujó. Pero lo que me preocupa es lo que dijo. Dijo, déjame en paz. Mi mamá es pobre y todos nos vamos a quedar sin casa». El corazón de Verónica se rompió en 1000 pedazos. Esa noche, después de que Ángel se durmió, Verónica se sentó en la cama de Bianca. La niña fingía estar dormida. Verónica le acarició el cabello. «Bianca, mi amor», la maestra llamó. Bianca se dio la vuelta, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Estás enojada?» «No, mi vida, no estoy enojada. Estoy... Lo siento, he estado tan ocupada que no te he escuchado. ¿Qué pasa? ¿Por qué dijiste eso?» Bianca se sentó. «El niño, Tomás, su papá conoce al hombre malo, al que nos quitó la casa». Verónica se tensó. «Ramón, por supuesto. Tomás dijo que el hombre malo, Ramón, le dijo a su papá que tú estabas mintiendo, que estabas tratando de robarle dinero, y dijo que nos iba a quitar el restaurante también, como nos quitó la casa. ¿Es verdad, mami? ¿Nos vamos a quedar en la calle otra vez? Vamos a tener que caminar en la lluvia». El miedo en la voz de su hija era un cuchillo en el pecho de Verónica. Se había concentrado tanto en la lucha legal que no vio la batalla emocional que su hija estaba librando. La incertidumbre, el trauma de esa noche, la visita de Ramón al restaurante. Bianca lo había absorbido todo. «Oh, mi amor, ven aquí», la abrazó con fuerza. «No, no nos vamos a quedar en la calle. Y no estoy mintiendo. El hombre malo, Ramón, es el que miente. Pero tienes miedo», susurró Bianca. «Puedo verlo. Tienes miedo cuando suena el teléfono y la abuela tiene miedo». Verónica se apartó para mirar a su hija a los ojos. «Sí, a veces tengo miedo. Es normal tener miedo cuando te enfrentas a un bravucón. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros y él? Que él está solo y nosotras nos tenemos. Tengo a tu abuela, tengo a doña Carmen y te tengo a ti y a Ángel. Eso nos hace más fuertes que él. ¿Y si perdemos? ¿Y si el juez le cree a él?» Verónica tragó saliva. Era la pregunta que ella misma se hacía todas las noches. Entonces seguiremos adelante, porque nuestro hogar no es una casa, Bianca, es esto, nosotras. Y seguiremos cocinando el mejor mole de Tecas. Nadie nos puede quitar eso. Bianca pareció considerar esto. Ni siquiera el hombre malo, ni siquiera él. Verónica se dio cuenta de que su lucha no era solo por una casa o por dinero. Era por esto, por el futuro de Bianca, para que su hija viera que no se huía de los problemas, sino que se les plantaba cara. «Ahora vamos a hacer un trato», dijo Verónica. «No más secretos. Si algo te preocupa, me lo dices, y yo te prometo que siempre te diré la verdad. ¿De acuerdo?» Bianca asintió. «De acuerdo. Me haces un chocolate caliente, como el que nos dio doña Carmen la primera noche». Verónica sonrió. «El mejor chocolate caliente del mundo». Si esta historia de una madre luchando por sus hijos ya te ha tocado el corazón, déjanos un like. Y no te vayas, porque lo que viene ahora, el día del juicio, es aún más emocionante. Los días previos al juicio fueron los más largos de la vida de Verónica. El restaurante funcionaba casi por inercia. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo de cocina.
Doña Isabel rezaba el rosario cada noche. Doña Carmen contaba el dinero de la caja 2 y 3 veces ansiosa. Verónica, por su parte, se sentía extrañamente tranquila. Había pasado por el fuego y ya no le temía al calor. Había hablado con Bianca, había enfrentado sus propios miedos y estaba lista. Mateo la llamó la noche anterior. «Verónica, quiero que estés preparada. El abogado de Ramón, Snyder, va a ser despiadado. Van a decir que Javier era un hombre débil y endeudado. Van a decir que eres una oportunista. Van a usar la generosidad de Ramón al solo tomar la casa en lugar de demandarte por más. Van a mentir». Verónica miraba por la ventana de su pequeño apartamento. Vio la luna. Era la misma luna que había estado oculta por la tormenta esa noche. «Que digan lo que quieran, Mateo». Su voz era firme. «Sé la verdad. Mi madre sabe la verdad. Mis hijos saben la verdad. Y gracias a usted, ahora la ley también la sabe. Javier no era débil. Estaba desesperado por vivir. Y yo no soy una oportunista. Soy una sobreviviente». Hubo un silencio en la línea. Mateo finalmente habló. «Duerme bien, Verónica. Mañana solo di tu verdad. Es todo lo que te pido». Esa noche, Verónica no durmió mucho, pero no fue por miedo. Fue por los recuerdos. Recordó a Javier. No el hombre enfermo y endeudado, sino el joven que le cantaba canciones en el porche. El hombre que lloró cuando Bianca nació. Recordó su sonrisa y se dio cuenta de que no estaba luchando contra Ramón por venganza. Estaba luchando por Javier, para limpiar su nombre, para que el último capítulo de su vida no fuera una historia de deudas, sino una de amor desesperado. A la mañana siguiente se vistió con cuidado. No tenía ropa de diseñador, solo un vestido sencillo, limpio y planchado, el que usaba para ir a la iglesia. Doña Isabel le prestó un collar de perlas de su madre. «Para que te den fuerza», dijo. Doña Carmen llegó a su apartamento al amanecer. «Voy a cerrar el restaurante hoy», anunció. «Voy con ustedes. Alguien tiene que asegurarse de que ese abogado no te intimide». Bianca los despertó. «¿Es hoy, mami?» «Sí, mi amor, es hoy». «¿Vas a ganar?» Verónica se arrodilló. «Voy a decir la verdad, y confío en que eso es suficiente». Dejó a los niños con una vecina de confianza, una clienta del restaurante. Mientras se alejaban en el auto de Carmen, Verónica miró por el retrovisor. Bianca estaba en la ventana, observándola. Le levantó el pulgar. Verónica le devolvió el gesto. Cuando llegaron al juzgado de San Antonio, era un edificio imponente de piedra. Se sentía pequeña, pero entonces vio a Mateo esperándola en las escaleras. «Verónica, señoras», saludó a Isabel y a Carmen. «¿Están listas?» Verónica respiró hondo el aire de la mañana. «Estoy lista». Justo en ese momento, una camioneta de lujo negra se estacionó bruscamente. Ramón y Snyder bajaron. Ramón la vio. Su sonrisa arrogante había desaparecido. En sus ojos, por primera vez, Verónica vio algo que la sorprendió: miedo. La sala del tribunal estaba fría. No había jurado. Era un juicio civil ante un juez. La jueza, una mujer llamada Elena Morales, tenía una mirada severa y no toleraba tonterías. Mateo había advertido a Verónica que la jueza Morales era conocida por su rectitud. «No le interesa el drama, Verónica. Solo los hechos. Aférrate a los hechos». Ramón y Snyder estaban al otro lado. Ramón se negaba a mirarla. El abogado Snyder comenzó su argumento. Pintó a Javier como un hombre financieramente imprudente que había puesto en riesgo el patrimonio de su familia. Pintó a Ramón como un pariente compasivo que había ofrecido un préstamo cuando nadie más lo haría. Y cuando mi cliente vio que la deuda no sería pagada después de la trágica muerte del señor Garza, no tuvo más remedio que ejecutar la única garantía que tenía. «Es un negocio triste, su señoría, pero es un negocio legal». Luego fue el turno de Mateo. «Su señoría, esto no es sobre un negocio triste, es sobre un fraude deliberado. Es sobre un hombre, el señor Salcedo, que usó la desesperación de un enfermo terminal para asegurarse una ganancia.
Es sobre un hombre que, en lugar de seguir el debido proceso legal, falsificó documentos de abandono y usó la autodefensa para echar a una viuda, su madre anciana, y 2 niños, uno de ellos un recién nacido, a la calle, en medio de una tormenta. La jueza Morales miró a Ramón por encima de sus gafas. Su expresión era ilegible. Llamaron a Verónica al estrado. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «Señora Garza, ¿puede decirnos qué pasó la noche del 12 de octubre?» preguntó Mateo. Verónica miró a la jueza y contó su verdad. Describió el sonido del cerrojo, describió la lluvia, el viento, describió la cara de Ramón, su falta de piedad, describió a Bianca sosteniendo el paraguas sobre su hermano, describió el barro, el frío. Estaba de rodillas en el lodo, su señoría, rogándole a mi difunto esposo por qué nos había hecho esto. ¿Y qué pasó después? Un hombre llamado Miguel, un camionero, nos recogió, nos salvó, nos llevó al restaurante de doña Carmen. Si no fuera por él, su voz se quebró, pero la controló. No sé qué habría sido de nosotros. Mi bebé estaba poniéndose azul. Snyder se levantó para el contrainterrogatorio. «Señora Garza, ¿no es cierto que usted no sabía nada de las finanzas de su esposo? ¿Que él le ocultó esta deuda?» «Sí, lo hizo». «¿Así que es un mentiroso?» Era un hombre asustado que no quería preocupar a su esposa embarazada. ¿No es cierto que Ramón Salcedo le había dado a su esposo múltiples extensiones? No lo sé. Yo solo sé lo que me hizo a mí. Snyder se acercó. «Usted está aquí por dinero, ¿no es así? Su restaurante va bien, he oído, pero quiere más. Quiere esta casa que legalmente pertenece a mi cliente». Verónica lo miró. «Se equivoca. No estoy aquí por la casa. Él puede quedarse con esa casa. Está llena de recuerdos dolorosos. Estoy aquí por justicia. Estoy aquí porque su cliente me trató como basura, porque lo que le hizo a mis hijos no tiene nombre, y si la ley permite que un hombre haga eso, entonces la ley está mal. Pero el abogado Mateo dice que no lo permite. Así que estoy aquí para que usted, su señoría, me diga quién tiene razón». El testimonio de Verónica fue poderoso. La jueza Morales parecía visiblemente conmovida, aunque trató de ocultarlo. Pero Snyder era astuto. «Su señoría, un testimonio emocional no cambia los hechos. La señora Garza admite que la deuda era real. Admite que la casa era la garantía. El resto es solo drama». La jueza Morales miró a Mateo. «Abogado Ríos, ¿tiene algo más que emoción? Porque hasta ahora tengo un contrato firmado». «Lo tengo, su señoría», dijo Mateo levantándose. «Tengo el fraude». Llamó al estrado a un experto en caligrafía. Luego presentó 2 documentos. Uno era el pagaré original que Javier había firmado. El otro era una serie de avisos de impago supuestamente enviados a la casa de Verónica. «Señor Snyder, ¿reconoce estas firmas en los recibos de correo certificado? Se supone que son de Verónica Garza, aceptando los avisos». Snyder palideció. «Mi experto testificará que esas firmas no son de Verónica Garza», continuó Mateo. «Y además, llamamos al estrado a Ramón Salcedo». Ramón tuvo que caminar hacia el estrado. Se veía enfermo. Mateo le mostró los recibos. «¿Firmó usted estos documentos, señor Salcedo?» «No, por supuesto que no. El cartero, no le pregunté quién los entregó. Le pregunté quién los firmó. Porque el cartero testificará que usted mismo recibió el correo en la puerta diciendo que se encargaría de ello». Ramón sudaba. «No recuerdo. Permítame refrescarle la memoria. También tenemos una declaración jurada del notario que certificó el aviso de abandono que usted presentó en la corte para acelerar la ejecución hipotecaria. El notario afirma que usted le aseguró que la casa estaba vacía, que la familia se había mudado. Pero usted sabía que estaban allí. ¿No es así, señor Salcedo? Sabía que estaban allí cuando los echó. Ellos debían dinero. La casa era mía», gritó Ramón, perdiendo el control. «Te dije que retiraras la demanda», le gritó a Verónica. La jueza Morales golpeó el mazo con fuerza. «Orden, señor Salcedo, controle su temperamento. ¿Está admitiendo que falsificó estos documentos?»
Ramón se dio cuenta de su error. Se quedó callado. «Abogado Ríos», dijo la jueza, «creo que he visto suficiente». El argumento final de Mateo fue breve. «Su señoría, la ley protege a los prestamistas, pero no protege a los depredadores. Ramón Salcedo actuó de mala fe, falsificó firmas, mintió a la corte sobre el abandono y, lo más atroz, usó la fuerza bruta para desalojar a una familia. Le robó a Verónica no solo su casa, sino su dignidad y su seguridad. Pedimos que se anule la transferencia de la propiedad y que se conceda una indemnización sustancial por daños morales y materiales». Snyder intentó salvar la situación, pero el daño estaba hecho. La admisión de Ramón en el estrado, combinada con la evidencia de la falsificación, era irrefutable. La jueza Morales los miró a todos. «Me tomaré un receso para deliberar. Estén de vuelta en 1 hora para mi veredicto». Verónica salió de la sala del tribunal, sus piernas como gelatina. Doña Isabel y doña Carmen la sostuvieron. «Ahora está en manos de Dios», dijo Isabel, «y de una jueza muy inteligente», añadió Carmen, «la hora más larga de la vida de Verónica». Se sentaron en un banco del pasillo. Ninguno habló. ¿Y si la jueza decidía que las falsificaciones eran un asunto menor comparado con la deuda? ¿Y si todo había sido en vano? Ramón y Snyder estaban en la otra esquina del pasillo, discutiendo acaloradamente en susurros. Snyder se veía furioso. Ramón solo miraba al suelo. Parecía un globo desinflado. El bravucón había desaparecido. Todos de pie. Regresaron a la sala. La jueza Morales entró y se sentó. Se ajustó las gafas y miró sus notas. «Este tribunal ha considerado los hechos. Es innegable que existía una deuda. Es innegable que la propiedad servía como garantía». El corazón de Verónica se hundió. Sin embargo, la jueza levantó la vista y miró directamente a Ramón. El método por el cual el señor Salcedo tomó posesión de esa propiedad no solo fue moralmente repugnante, sino flagrantemente ilegal. El tribunal determina que el señor Salcedo cometió fraude procesal al presentar un aviso de abandono falso. El tribunal determina que cometió falsificación al firmar los acuses de recibo de correo certificado. El tribunal determina que violó múltiples estatutos de protección al inquilino y al propietario de Texas al realizar un desalojo por autodefensa sin una orden judicial. Cada palabra era un golpe para Ramón. Por lo tanto, este tribunal ordena lo siguiente: la transferencia de la propiedad es anulada. La casa vuelve a ser propiedad de la señora Verónica Garza. Doña Isabel soltó un sollozo ahogado. Verónica no podía respirar. Además, el tribunal condena al señor Ramón Salcedo a pagar a la señora Verónica Garza una indemnización por daños materiales, cubriendo todos los gastos incurridos, y daños morales por la angustia emocional infligida a ella y a sus hijos menores en la cantidad de $400,000. Verónica casi se desmaya. 400,000. Era una suma astronómica. Era libertad. «¡Esto es un ultraje!», gritó Snyder, levantándose. «¡Apelaremos!». La jueza Morales lo fulminó con la mirada. «Siéntese, abogado, o lo acusaré de desacato. El señor Salcedo tuvo suerte de que esto fuera un tribunal civil. Le sugiero que acepte el veredicto y considere los posibles cargos criminales que podrían derivarse de esto. Caso cerrado». Golpeó el mazo. Ramón estaba pálido, gris. Se quedó sentado mirando al frente, mientras Mateo estrechaba la mano de Verónica. «Lo logramos», dijo él sonriendo. Verónica se volvió y abrazó a su madre y a Carmen. Lloraron juntas, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Habían ganado. La tormenta, por fin, había terminado. «¿Qué hacemos ahora, mami?», preguntó Bianca esa noche. Habían ido al restaurante a celebrar. Gus y los otros camioneros habían organizado una pequeña fiesta. Había música y comida gratis para todos. Verónica la abrazó. «¿Qué quieres hacer tú, mi amor?». Bianca lo pensó. «Podemos ir a ver nuestra casa». Verónica miró a Isabel. «La casa».
ya era suya de nuevo. El fin de semana siguiente, Verónica fue a la casa, sola. Le dijo a su madre que necesitaba hacer esto sin los niños. El auto usado se detuvo en el mismo camino de grava que había recorrido bajo la lluvia. Estacionó donde Ramón había estacionado su camioneta. El césped estaba crecido. La pintura del porche se estaba descascarando. Ramón no había cuidado el lugar, solo lo había poseído. Mateo le había dado las llaves, recuperadas por el alguacil. Metió la llave en la cerradura, el mismo cerrojo que había sonado como el fin del mundo. La puerta se abrió con un chirrido. La casa estaba vacía. Ramón se había llevado los muebles, pero no le importaba. El olor a humedad y abandono la golpeó. Entró en la sala. El sol entraba por las ventanas sucias. Podía ver las marcas en el suelo donde habían estado sus muebles. Caminó por las habitaciones. El cuarto de Bianca. El cuarto que había preparado para Ángel. Su propio cuarto, donde Javier había dado su último aliento. Se suponía que este sería un momento de triunfo. Era su casa. Había ganado. Pero mientras estaba de pie en el dormitorio vacío, no sintió victoria. Sintió una tristeza abrumadora. Este lugar ya no era su hogar. Era un mausoleo. Cada rincón le recordaba la enfermedad, la deuda, la mentira. Le recordaba a Ramón su sonrisa torcida, su crueldad. Recordaba el miedo de esa noche. Se dio cuenta de que había estado luchando por algo que ya no existía. Había estado luchando por el pasado, su futuro, su presente. Estaba a 30 kilómetros de distancia, en un restaurante ruidoso que olía a mole y a pastel de 3 leches. Se sentó en el suelo de la cocina vacía y lloró. Lloró por Javier, por el hombre que amaba y que le había fallado. Lloró por la mujer asustada que había sido. Lloró por el tiempo perdido. Luego se secó las lágrimas. Se levantó. Miró por la ventana de la cocina. El campo estaba verde por las lluvias recientes. Era una hermosa propiedad, pero no era para ella. No ahora. Salió de la casa y cerró la puerta con llave. Esta vez el sonido del cerrojo no fue un final. Fue un cierre. Subió a su auto. Llamó a Mateo. Mateo, soy Verónica. Tengo una pregunta. ¿Qué tan rápido podemos vender una casa? Mateo se rió. ¿Ya no te gusta? ¿Qué vas a hacer? Verónica sonrió. Por primera vez en esa casa en mucho tiempo. Voy a construir un hogar, dijo. Condujo de regreso, no al apartamento, sino al restaurante. Era sábado por la noche. El lugar estaba lleno. Vio a su madre en la cocina, riendo con las meseras. Vio a Carmen en la caja, saludando a los clientes. Vio a Bianca haciendo la tarea en su mesa del rincón, mientras Gus le explicaba las matemáticas. Escuchó el llanto feliz de Ángel desde el corralito que habían puesto en la oficina. Se quedó en la puerta, observando. Esta era su casa. Este era su hogar. Y ahora tenía el dinero para hacerlo permanente. Verónica entró en el restaurante y fue recibida por una ovación. Gus, el camionero, había corrido la voz. «¡La jefa ganó!», gritaba. Doña Carmen y doña Isabel corrieron a abrazarla, esta vez entendiendo la decisión que había tomado en la casa vacía. Esa noche, después de que el último cliente se fue y limpiaron la cocina, las 3 mujeres se sentaron en la mesa del rincón. Bianca y Ángel dormían en el apartamento. El aire estaba cargado de un nuevo comienzo. «Vendí la casa», dijo Verónica, su voz resonando en el comedor silencioso. Doña Isabel asintió lentamente. «Hiciste bien, hija. Esa casa era solo madera y ladrillos llenos de dolor. Tu hogar está aquí». Verónica miró a doña Carmen, su mentora, su salvadora. «Carmen, gané una cantidad de dinero considerable y voy a vender la casa. El abogado Mateo dice que se venderá rápido. Yo quiero comprarle este lugar, el restaurante, el terreno, todo». La propuesta quedó flotando en el aire. Doña Carmen la miró fijamente. Sus ojos oscuros, que habían visto tanto, se llenaron de una emoción que Verónica no pudo descifrar. «¿Comprarme? ¿Quieres deshacerte de mí ahora que eres rica?», bromeó, pero su voz temblaba.
Nunca, dijo Verónica tomando la mano callosa de Carmen. Quiero que seas mi socia para siempre, pero también quiero construir una casa aquí, para mi madre, para mis hijos, justo ahí atrás, donde da el sol por la mañana. Y pensé que tal vez usted querría descansar. La fachada dura de Carmen se resquebrajó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Estoy tan cansada, mija, susurró. 20 años en esta cocina, desde que mi esposo murió. Este lugar fue mi ancla, pero también mi prisión. Soñaba con retirarme, ir a ver a mi hermana en Monterrey. Pero los bancos, ya no hay bancos, Carmen, dijo Verónica suavemente. Quiero pagarle lo justo, más que lo justo, para que puedas ir a Monterrey o a París si quieres, y siempre tendrás tu mesa aquí. Isabel puso su mano sobre las de ellas. 3 generaciones de mujeres fuertes unidas por el destino. «¿Entonces qué haremos?», preguntó Isabel. Carmen se secó las lágrimas y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. «Haremos lo que hicimos esa primera mañana, Isabel. Le mostraremos al mundo cómo se cocina de verdad, pero esta vez lo haremos como dueñas». «Bueno», miró a Verónica, «tú lo harás como la dueña principal, y yo seré la clienta más exigente». La decisión estaba tomada. No era el final de una sociedad, sino la evolución de una familia. Verónica usaría el dinero de la justicia no para borrar el pasado, sino para construir un futuro sólido sobre los cimientos de la bondad que había encontrado. El dinero de Ramón no sería dinero maldito, sería purificado por el trabajo y el amor. Sería la semilla de un nuevo comienzo. Verónica se sintió ligera. Por primera vez, desde la muerte de Javier, no estaba reaccionando a la vida. Estaba decidiendo su propio camino. Miró a su alrededor, el pequeño restaurante que la había salvado. «Pero tengo una condición», dijo Verónica. «El restaurante necesita un nombre nuevo, uno que signifique todo lo que pasó». Carmen e Isabel la miraron esperando. «Se llamará La Parada de la Tormenta», dijo. El dinero de la indemnización tardó 30 días en llegar. 30 días en los que Ramón Salcedo tuvo que liquidar propiedades, deshacer sus negocios turbios. Mateo se encargó de todo. La apelación que Snyder había gritado en la corte nunca se materializó. Como Mateo sospechó, la amenaza de cargos criminales por fraude y falsificación fue suficiente para que Ramón pagara en silencio. Prefería perder dinero que perder su libertad. Verónica vio su cuenta bancaria pasar de casi 0 a una cifra con 6 ceros. No sintió alegría, sintió seguridad. Al mismo tiempo, la casa vieja se puso a la venta. Mateo conocía a un agente de bienes raíces que manejó la venta con discreción. Se vendió en menos de una semana. Una pareja joven, nueva en Texas, la compró, emocionada por la cantidad de terreno. No sabían nada de su historia, y Verónica se alegró de ello. El día del cierre fue a la oficina de Mateo en San Antonio para firmar los papeles finales. Fue la última vez que pensaría en esa propiedad. «Bueno, Verónica», dijo Mateo, entregándole el cheque final de la venta de la casa. «Eres oficialmente una mujer de recursos». Su sonrisa era genuina. «¿Vas a tomarte unas vacaciones? ¿Comprar un auto de lujo?». Verónica tomó el cheque. «Voy a comprar un negocio, abogado, y voy a pagarle su factura». Mateo se rió. «Mi factura ya está pagada de por vida. Recuerda, pastel de 3 leches. Pero en serio, ¿qué sigue para ti?». «Voy a comprar La Parada de la Familia y voy a construir mi casa», dijo ella. Mateo asintió, impresionado. «Sabía que eras inteligente. Invertir en lo que conoces, en lo que te salvó». «Usted me salvó, Mateo». «No, Verónica. Yo solo presenté los hechos. Tú te salvaste a ti misma esa noche, cuando decidiste seguir caminando bajo la lluvia. Y te salvaste en el estrado, cuando dijiste tu verdad». Esa tarde, Verónica fue al banco con doña Carmen. No fue una transacción fría, fue una celebración. Verónica transfirió una suma generosa a la cuenta de Carmen, mucho más de lo que el restaurante valía en el papel.
Esto es por las noches de sueño, Carmen, por el chocolate caliente, por creer en nosotras, por tratar a mi madre como una reina y a mis hijos como a nietos. Carmen lloró, y la gerente del banco que conocía la historia lloró también. Ahora eres la dueña de todo, mija, dijo Carmen, guardando sus papeles de jubilación. El terreno, las deudas, que ahora son 0, y la cocina. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Verónica. Carmen sonrió, una sonrisa amplia que le iluminó la cara. Primero, voy a tomar una siesta de una semana. Luego, voy a comprar un boleto de avión a Monterrey. Mi hermana no me ha visto en 10 años. Ver mañana, Verónica se despertó antes del amanecer. Salió al estacionamiento de grava y miró la tierra detrás del restaurante. Era suya, toda suya. El sol comenzaba a salir, pintando el cielo de Texas de naranja y rosa. Era el mismo cielo que había estado cubierto por nubes de tormenta. «Es hora de construir», susurró. Agarró las llaves del restaurante y entró. Era la primera vez que abría como la única y verdadera dueña. Verónica no quería solo una casa, quería un hogar que reflejara su nueva vida. No quería los cuartos oscuros y los recuerdos tristes de su antigua vida. Quería luz, quería espacios abiertos donde su familia pudiera estar junta. Contrató a una joven arquitecta de San Antonio, una mujer llamada Sofía, que quedó fascinada con la historia. No solo estás construyendo una casa, Verónica, estás construyendo un monumento a tu resiliencia, le dijo Sofía. El plan era ambicioso, pero inteligente. La casa se construiría en la parte trasera del terreno, conectada al restaurante por un hermoso patio cubierto. De esa manera, Verónica siempre estaría cerca de sus hijos y de su negocio, pero la casa mantendría su privacidad. El patio sería el corazón del lugar, con una gran mesa de madera, enredaderas y un pequeño huerto donde doña Isabel podría plantar sus hierbas frescas para el mole. «Quiero ventanas grandes», le dijo Verónica a Sofía. «Quiero ver el cielo, quiero que mis hijos vean el sol y la lluvia, pero desde un lugar seguro». La casa fue diseñada con una cocina enorme, más grande incluso que la del restaurante. «Esta es la cocina de la abuela», dijo Isabel, encantada. «Aquí es donde enseñaré a Bianca y a Ángel los secretos. La cocina del restaurante es para el trabajo». Mientras los planes se dibujaban, doña Carmen se preparaba para su viaje, pero no pudo evitar opinar. «Asegúrate de que el porche sea grande, Verónica. Un porche grande es bueno para el alma. Y para tomar café por la tarde». Verónica añadió un porche envolvente al diseño. La casa tendría 3 dormitorios, uno principal para Verónica y Ángel, uno grande para Bianca y una pequeña suite para doña Isabel, con su propio baño. La construcción comenzó. Fue un caos controlado. Durante el día, Verónica dirigía la cocina, lidiando con proveedores y clientes, y por las tardes se reunía con los contratistas. Los camioneros habituales observaban el progreso con interés. «¿Estás construyendo un palacio, jefa?», gritaba Gus mientras comía. «Te lo mereces». La comunidad que la había apoyado en su peor momento ahora celebraba su ascenso. El restaurante prosperó aún más. Verónica, con el dinero de la indemnización, pudo modernizar la cocina. Compró nuevos refrigeradores, una estufa de 12 quemadores y un sistema de pedidos computarizado. Pero el sabor no cambió. El mole de Isabel y el pastel de Verónica seguían siendo el alma del lugar. Contrataron más personal, dándoles buenos salarios y beneficios. Verónica sabía lo que era tener necesidad y juró que nadie que trabajara para ella sentiría ese miedo. Bianca observaba la construcción con fascinación. Después de la escuela, se sentaba en el patio improvisado, haciendo su tarea mientras los trabajadores martillaban. Hablaba con la arquitecta Sofía sobre los planos. «Ella tiene ojo para esto», dijo Sofía a Verónica un día. «Tiene una mente matemática y un sentido del espacio. Es como tú, práctica pero con visión». Verónica vio a su hija y sonrió. Ya no era la niña asustada bajo el paraguas. Era una futura líder. Un día,
Mientras revisaba facturas en la oficina, la misma oficina que había sido su primer dormitorio, Verónica recibió una llamada. Era Mateo Ríos. Hola, Verónica. No estoy llamando por negocios. Solo llamaba para saludar y ver cómo iba la construcción. Y, añadió, con una pausa dramática, para pedir un pastel de 3 leches para el fin de semana. Verónica se rió. Para ti siempre, Mateo. ¿Cómo supiste de la construcción? Las noticias vuelan, Verónica. Eres la historia de éxito del condado, la mujer que venció al bravucón, lo cual me lleva a la segunda razón de mi llamada. Pensé que te gustaría saber. Ramón Salcedo está en bancarrota. Verónica dejó la pluma. ¿Qué? Declarada oficialmente esta mañana. Tuvo que vender casi todo para pagarte. Resulta que tu demanda fue solo la punta del iceberg. Estaba sobreapalancado. Y cuando la noticia de su fraude se hizo pública, sus otros socios e inversores huyeron. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que falsifica documentos y echa viudas a la lluvia. Verónica se quedó en silencio. Esperaba sentir una oleada de triunfo, de alegría vengativa, pero no sintió nada de eso. Sintió lástima, una breve y extraña punzada de lástima por un hombre tan consumido por la codicia que lo había perdido todo. Su reputación está arruinada. Tuvo que vender su camioneta de lujo. Dicen que está viviendo en un pequeño apartamento en la peor parte de la ciudad. El cazador se convirtió en la presa. Gracias por decírmelo, Mateo, dijo Verónica finalmente. Pero, para ser honesta, ya no me importa. Estoy demasiado ocupada construyendo mi futuro como para preocuparme por las ruinas de su pasado. Colgó el teléfono. El capítulo de Ramón Salcedo estaba por fin verdaderamente cerrado. Ya no era su villano, ni siquiera era un pensamiento. Era solo un mal recuerdo que se desvanecía. Salió de la oficina y entró al bullicio del restaurante. Doña Isabel discutía alegremente con un proveedor sobre la calidad de los chiles anchos. Bianca estaba enseñando a Ángel a apilar bloques de juguete en el suelo, cerca de la caja. El olor del café y la canela llenaba el aire. Este era su mundo. Un mundo que ella había construido, no con venganza, sino con trabajo duro, lágrimas y mucho, mucho sazón. Tomó un trapo y comenzó a limpiar el mostrador, saludando a un cliente que entraba. «Buenos días, bienvenido a nuestra casa. ¿Qué le podemos servir?» El cliente sonrió. «Huele increíble aquí. ¿Qué es lo que recomienda la dueña?» Verónica sonrió. «Todo», dijo ella. «Todo aquí está hecho con amor». Isabel la observó desde la cocina. Vio la paz en el rostro de su hija. La tormenta no la había roto, la había limpiado. Había arrastrado la tristeza y la duda, y había dejado atrás a la mujer que Verónica estaba destinada a ser. Una mujer fuerte, independiente, una madre, una jefa, una sobreviviente. Isabel volvió a sus chiles, tarareando una vieja canción. La vida era buena. 6 meses después de que comenzara la construcción, la casa estaba lista, y el restaurante tenía un aspecto completamente nuevo. Verónica había usado parte del dinero para renovar también la fachada del negocio. El viejo letrero parpadeante de Carmen's fue bajado con ceremonia. En su lugar se levantó un hermoso letrero de madera tallada a mano con letras elegantes que decían «La parada de la tormenta». Debajo, en letras más pequeñas, decía «Cocina y hogar por Verónica Garza». La gran inauguración fue una fiesta que el condado no olvidaría. Verónica invitó a todos. Era gratis. Camioneros, policías, maestras, las familias del pueblo, todos los que la habían apoyado. Gus, el camionero, cortó la cinta ceremonial. «Este lugar me salvó de la comida sosa», bromeó. «Pero más que eso, es un lugar con corazón. Salud por la jefa». Mateo Ríos estaba allí, en una mesa con su familia. Verónica se acercó. «Bueno, abogado, ¿qué piensa?» Mateo la miró con admiración. El restaurante estaba impecable, el patio lleno de gente riendo, y la nueva casa se vislumbraba detrás, cálida y acogedora. «Pienso, Verónica,
que eres la mejor clienta que he tenido y que me debes un pastel. Verónica se rió y le entregó un pastel de 3 leches entero. De por vida, Mateo. Un trato es un trato. Pero faltaba alguien. ¿Alguien ha visto a Miguel?, preguntó Verónica. Miguel, el camionero que las había salvado esa noche. No lo habían visto en meses. Justo cuando la fiesta estaba en su apogeo, un viejo camión de carga chirrió al entrar en el estacionamiento. El mismo camión. Miguel bajó, con su misma gorra gastada. Se veía mayor, más cansado. Verónica corrió hacia él. «Miguel, viniste». Miguel se quitó la gorra, abrumado por la escena. «Escuché que había comida gratis», dijo, su voz grave temblando un poco. No podía creer que todo esto viniera de esa noche, terminó Verónica. «Miguel, tú fuiste el primero en mostrar bondad. Nada de esto existiría sin ti». Lo tomó del brazo. «Ven, tienes la mesa de honor, y en la parada de la tormenta, tú comes gratis, para siempre». Miguel lloró abiertamente cuando la vio. Vio a Bianca, ahora una niña alta y segura. Vio a Ángel, un niño gordito que corría por el patio. Vio a doña Isabel, radiante. «Dios mío, señora», le dijo a Verónica, «usted no solo sobrevivió a la tormenta, usted se convirtió en la tormenta, una tormenta de bien». Verónica levantó su copa. La música se detuvo por un momento. «Bienvenidos todos», dijo, su voz clara y fuerte. «Muchos de ustedes me conocieron en mi peor momento. Hoy quiero que compartan el mejor. Esta no es solo mi casa, es la casa de todos ustedes. Gracias por ser nuestra familia». La ovación fue ensordecedora. La fiesta duró hasta tarde, bajo el cielo estrellado de Texas. La primera noche en la casa nueva fue mágica. Después de la fiesta, después de que todo el mundo se fue y el restaurante quedó en silencio, Verónica, Isabel, Bianca y Ángel entraron a su nuevo hogar. Ya no era el cuartito detrás de la cocina ni el apartamento alquilado. Era suyo. Olía a pintura fresca y a madera nueva. Verónica llevó a Ángel, que se había quedado dormido, a su nueva cuna. Bianca corrió a su habitación. Tenía un escritorio para sus tareas y una ventana que daba al patio. «Mami, puedo ver el restaurante desde aquí y puedo oler el huerto de la abuela». Doña Isabel fue a su propia suite. Tocó las paredes. Vio el baño adaptado para ella, con barras de apoyo. Nunca en mi vida pensé que tendría algo tan hermoso, hija», dijo con lágrimas en los ojos. «Gracias, Verónica». «No, mamá, gracias a ti», dijo Verónica, abrazándola, «por abofetearme esa noche en la carretera, por recordarme quién soy». Se quedaron en la gran sala de estar. Las ventanas gigantes dejaban entrar la luz de la luna. Era tranquilo, era pacífico, era el opuesto exacto de la noche de la tormenta. Esa noche el ruido era aterrador. Esta noche el silencio era una bendición. «¿Crees que papá nos está viendo?», preguntó Bianca, apareciendo en pijama. Se acurrucó junto a Verónica en el sofá nuevo. Verónica miró por la ventana. «Sí, mi amor, creo que sí, y creo que finalmente está en paz, y está muy orgulloso de ti». «Estoy orgullosa de ti, mami», dijo Bianca. «Ganaste». «No», dijo Verónica besando su cabeza. «Ganamos, juntas». Se sentaron allí por un largo tiempo, las 3 generaciones, la abuela, la madre y la hija. El pequeño Ángel dormía, soñando sueños de bebé en una casa construida sobre cimientos de amor. Ya no eran las víctimas de la historia de Ramón, eran las autoras de la suya. Los días siguientes se asentaron en una nueva y hermosa rutina. Verónica se levantaba, tomaba café en su porche mientras escuchaba los pájaros y luego caminaba por el patio hasta su restaurante. Doña Isabel trabajaba en su huerto, trayendo tomates y chiles frescos a la cocina. Bianca iba a la escuela, pero no a cualquier escuela. Verónica había cumplido su promesa. Con la seguridad financiera del restaurante y el dinero restante de la indemnización, había inscrito a Bianca y a Ángel en la mejor escuela privada de San Antonio. Era un viaje largo cada mañana, pero valía la pena.
Quiero que tengan todas las oportunidades que yo no tuve, le dijo a su madre. Quiero que sus mentes sean tan fuertes como sus corazones. 2 meses después, una postal llegó al restaurante. Era de Monterrey, México. Era una foto de doña Carmen, sonriendo, rodeada de una familia enorme, sosteniendo una bebida con sombrilla. En el reverso escribió: «Querida familia, mi hermana no podía creerlo. Dice que me veo 20 años más joven. Estoy enseñando a mis sobrinas a hacer tu pastel de 3 leches, Verónica, pero el tuyo sigue siendo mejor. Estoy comiendo demasiado y riendo aún más. Gracias por darme mi vida de vuelta. Con amor, Carmen». Verónica pegó la postal en la pared de la oficina. Era un recordatorio de que la victoria no había sido solo suya, había sido compartida. La bondad de Miguel la había salvado. La generosidad de Carmen le había dado un refugio. La habilidad de Mateo le había dado justicia. Y el amor de su madre le había dado la fuerza. Su éxito estaba construido sobre una red de buenas personas. Esa tarde, Mateo Ríos la visitó. No por un pastel, sino por consejo. «Verónica, tu historia es poderosa. Hay un periódico en San Antonio que quiere hacer un artículo sobre ti, sobre la injusticia, la lucha y, bueno, el restaurante». Verónica lo pensó. Su primer instinto fue decir que no. Quería dejar el pasado atrás. Ya no quería ser la viuda de la tormenta. «¿Por qué debería?», preguntó ella. «Mateo, ya no me importa Ramón. Ya no me importa la casa vieja. Estoy feliz aquí». Mateo se sentó en el patio, ahora floreciente. «No es por Ramón, es por las otras Verónicas. Las mujeres que están ahora mismo en su propia tormenta. Las que piensan que no hay salida. Necesitan ver que la hay. Necesitan ver que se puede construir un palacio después de haber sido echada al lodo». Las palabras de Mateo la golpearon. Tenía razón. Su historia ya no era solo suya, era una historia de esperanza. «De acuerdo», dijo ella, «lo haré, pero con una condición. El artículo no puede ser sobre mí, tiene que ser sobre nosotras, sobre mi madre, sobre Carmen, sobre Miguel, sobre la comunidad que nos levantó». El artículo salió el domingo siguiente. Ocupó la portada de la sección de estilo de vida. «De la tormenta a la cima. Cómo una viuda y su madre construyeron un imperio de sabor». La historia se volvió viral. Gente de todo Texas, e incluso de otros estados, comenzó a hacer el viaje a la Parada de la Tormenta. Ya no era solo un restaurante de carretera, era un destino, un lugar de peregrinación para cualquiera que necesitara una segunda oportunidad. Y un buen plato de mole. Pasó un año. La Parada de la Tormenta era más que un éxito. Era una institución. Verónica había abierto una pequeña panadería al lado, dirigida por una joven a la que estaba enseñando. Doña Isabel daba clases de cocina en el patio los sábados por la mañana. Bianca, ahora con 9 años, ayudaba en la caja después de la escuela, practicando sus matemáticas. Y Ángel, de casi 2 años, era el rey del lugar, correteando y robando tortillas calientes de la cocina. Una tarde de octubre, el cielo se oscureció. Nubes pesadas, de un gris violáceo, comenzaron a acumularse. Se escuchó un trueno a lo lejos. Se acercaba una gran tormenta. Verónica, que estaba en la cocina, se detuvo. Las meseras nuevas la miraron con nerviosismo. «Jefa, ¿cerramos temprano?» Verónica miró por la ventana. La lluvia comenzó a caer, primero suavemente, luego con furia. Era exactamente como aquella noche. Pero esta vez Verónica no sintió miedo. Salió al porche cubierto de la casa. El viento aullaba. La lluvia golpeaba el techo de metal, pero ella estaba seca, estaba a salvo. Su madre estaba adentro, leyendo un cuento a Ángel. Bianca estaba en su cuarto, chateando por video con sus amigas de la escuela. El restaurante estaba lleno de comensales, riendo y hablando, sin miedo a la tormenta porque estaban en un lugar cálido y seguro. En ese momento, un auto viejo y destartalado se detuvo en el estacionamiento. El auto parecía tener problemas.
Una pareja joven salió corriendo bajo la lluvia, empapados, cargando a un bebé. Entraron corriendo al restaurante, luciendo asustados y perdidos. «Lo siento», dijo el joven. «Nuestro auto se descompuso. ¿Podemos esperar aquí a que pase la lluvia?» Verónica los miró. Vio el miedo en sus ojos. Vio cómo la joven madre trataba de proteger al bebé con una manta delgada. Vio sus zapatos gastados. Eran ella misma, hacía tantos años. Verónica sonrió, una sonrisa cálida que borró el miedo de sus rostros. «Por supuesto», dijo. «Bienvenidos, pero no van a esperar, van a comer. No tenemos mucho dinero», comenzó el hombre avergonzado. Verónica levantó una mano. «Aquí, en la parada de la tormenta, la casa invita cuando llueve así». Llevó a la joven madre a la cocina, al rincón cálido cerca de la estufa. «Trae una toalla seca para el bebé», le gritó a una mesera, «y tráeles 2 platos de mole y chocolate caliente, del especial de la abuela». La joven pareja comió con lágrimas en los ojos. Verónica los observó desde el mostrador. Vio a su madre acercarse a la pareja y acunar al bebé. Vio a Bianca sonreírles. El círculo estaba completo. La bondad que Miguel le había mostrado esa noche, la bondad que Carmen le había dado, ahora ella la estaba pasando. La tormenta de afuera era fuerte, pero dentro de su restaurante solo había calor. Los años pasaron como las estaciones de Texas. Bianca creció y se convirtió en una joven brillante. Tal como Sofía, la arquitecta, había predicho, tenía una mente para los negocios. Fue a la Universidad de Austin con una beca completa para estudiar administración de empresas y arquitectura. «Voy a convertir la parada de la tormenta en una franquicia, mamá», bromeaba. «Pero solo si la abuela aprueba el sazón». Verónica sabía que no era una broma. Su hija iba a conquistar el mundo. Ángel, el bebé de la tormenta, se convirtió en un joven amable y fuerte. Creció en la cocina, entre el amor de su madre, su abuela y los clientes habituales. No tenía la mente calculadora de Bianca, pero tenía el corazón de su abuela. Tenía el don del sabor. Se convirtió en el aprendiz oficial de doña Isabel, y para cuando tenía 16 años, su mole era casi tan bueno como el de ella. Él era el futuro de la cocina, el legado. Doña Isabel siguió siendo la reina de la cocina hasta bien entrados sus 80 años. Finalmente colgó el delantal, pero solo para sentarse en el porche de la casa, dando órdenes desde su mecedora. «Más comino, Ángel, ese pollo necesita más tiempo», gritaba. Falleció en paz, en su propia cama, rodeada de sus nietos, sabiendo que su familia estaba a salvo y próspera. Dejó un vacío, pero su espíritu vivía en cada plato que salía de la cocina. Doña Carmen regresó de Monterrey después de 2 años. «Mi hermana es maravillosa, pero su comida es terrible», declaró. Volvió y se instaló en un pequeño apartamento que Verónica le construyó cerca. Nunca volvió a trabajar en la cocina, pero se convirtió en la anfitriona oficial del restaurante, contando historias a los clientes y mimando a sus nietos postizos. Y Verónica se convirtió en una leyenda local. No se volvió a casar, no porque no tuviera oportunidades, sino porque su vida estaba completa. Había encontrado su amor en su familia, su negocio y su comunidad. Siguió dirigiendo el restaurante, no porque necesitara el dinero, sino porque era su pasión. Se convirtió en mentora de otras mujeres que habían pasado por dificultades, usando su historia para inspirarlas. Una tarde, Verónica, ahora una mujer madura con algunas canas de sabiduría, estaba sentada en el porche. Bianca, de visita de la universidad, estaba sentada a sus pies, diseñando planes para un nuevo patio. Ángel estaba en la cocina del restaurante, el sonido de la música norteña saliendo por las ventanas abiertas. Miró el letrero de «La parada de la tormenta». Había sido un viaje tan largo desde aquella noche de lluvia. «Mami», dijo Bianca, sin levantar la vista de su computadora portátil, «¿alguna vez extrañas al abuelo Javier?» Verónica miró el atardecer.
Extraño al hombre del que me enamoré. Extraño su sonrisa. Pero ya no siento dolor. Hice las paces con su memoria. Nos dio lo más importante. Te dio a ti y a Ángel. Y su último acto, aunque desesperado, nos puso en el camino que nos trajo aquí. La vida es extraña. A veces, la peor tragedia se convierte en la mayor bendición. El restaurante era un legado. Una noche de viernes, el lugar estaba vibrando. Bianca, ahora graduada, manejaba las finanzas desde una computadora portátil en la oficina. Ángel, ahora el chef principal, dirigía la cocina con la precisión de un general y el corazón de un artista. Y Verónica, aunque todavía era la dueña, estaba sentada en una mesa en el patio, bebiendo una limonada. Ya no era una viuda asustada, era la matriarca de una dinastía de sabor y resiliencia. Vio a Mateo Ríos, ahora un hombre mayor, comiendo con sus propios nietos. Vio a Gus, el camionero, ya retirado, contando historias a los clientes nuevos. Vio a Miguel, a quien le habían dado un trabajo de logística en el restaurante, asegurándose de que los suministros siempre estuvieran frescos. Todos los que la habían ayudado estaban allí, parte de su familia extendida. Había construido un hogar no solo para sus hijos, sino para todos los que se sentían perdidos. Se levantó y caminó por el patio. El huerto de doña Isabel seguía dando los mejores chiles. Tocó el letrero de madera tallada, La Parada de la Tormenta. ¡Qué nombre tan perfecto había sido! Porque la tormenta no fue el final, fue solo una parada dolorosa, aterradora, pero necesaria, en el camino hacia quien estaba destinada a ser. Verónica miró al cielo. La luna estaba llena. Recordó a la mujer que había sido, arrodillada en el lodo, gritándole a un Dios que creía que la había abandonado. Ahora sabía que Él no la había abandonado, la estaba fortaleciendo. Estaba quitando todo lo superficial para que ella pudiera descubrir el acero que llevaba dentro. Sonrió, una sonrisa genuina de paz. Estaba en casa. La historia de Verónica nos enseña que a veces nuestro punto más bajo es solo el comienzo de nuestra mayor victoria. Nos enseña que la bondad de un extraño puede cambiar un destino y que el verdadero hogar no está hecho de ladrillos, sino de amor y resiliencia. Si esta historia te ha conmovido, por favor, comenta la palabra familia abajo para que sepamos que llegaste hasta el final con nosotros. Y si quieres más historias emocionantes que te